¿Por qué California todavía no tiene trenes de alta velocidad? Probablemente alguna vez te has preguntado por qué el país con la economía más grande del mundo posee una red ferroviaria de trenes de alta velocidad tan pobre. Hablamos de menos de 1000 kilómetros. Es contradictorio cuando recordamos que Estados Unidos se forjó y se convirtió en potencia gracias a sus líneas ferroviarias, las cuales ayudaron a incrementar la comunicación y el comercio entre los estados. Además, cómo se dejó ganar por otros países como Rusia y China. El Gran Dragón tiene la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, aunque para ser justos, no todo ha resultado demasiado bien para este sistema dentro del territorio chino. Y no es que no haya habido iniciativas en algunos gobiernos locales de Estados Unidos. Incluso, el gobierno federal ha apoyado a algunas, lo que nos trae el polémico caso del sistema de trenes de alta velocidad de California, que actualmente parece estar peligrando porque se está quedando sin dinero. En el 2008, en California se votó a favor de la construcción del primer ferrocarril de alta velocidad en Estados Unidos. Se estimaba que el costo total del proyecto sería de alrededor de $33,000 millones y que estaría terminado para el año 2020. Ahora estamos en 2023, no se ha tendido ni una sola milla de vía, y según nuevos cálculos, el costo total para culminar el proyecto es de aproximadamente $128,000 millones. Por supuesto, hay avances significativos en cuanto a la construcción de infraestructura para el montaje de las vías, pero quedan muchos retos por delante con un presupuesto limitado. Y poner al sistema de trenes de alta velocidad de California está en duda, lo que nos hace preguntarnos, ¿por qué Estados Unidos quiere quedarse tan atrás en la carrera de la evolución ferroviaria? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El tema de los trenes de alta velocidad en Estados Unidos es realmente interesante, y lo es sobre todo porque esta tecnología inició hace casi 60 años atrás. Lo más sorprendente es que fue Japón quien asombraba al mundo al inaugurar su primer tren bala en medio de los Juegos Olímpicos de Tokio del 64. Y aquí estamos, 59 años después, con la primera potencia del planeta con menos de 1000 kilómetros de vías ferroviarias. Para trenes bala, simplemente se quedó atrás. Mientras tanto, países como Rusia y China, los principales oponentes de Estados Unidos, disfrutan y sacan el provecho de esta tecnología que acelera el transporte entre sus inmensos territorios. Pero no nos iremos tan lejos. Primero abordaremos el megaproyecto de trenes de alta velocidad de California. California dijo sí a los trenes bala hace 15 años. ¿Cuál ha sido el resultado? En el 2008, el estado de California votó a favor de autorizar un fondo de $9,000 millones para la construcción del que sería el primer ferrocarril de trenes de alta velocidad en Estados Unidos. El ambicioso plan consistía en la construcción de un tren impulsado por electricidad que conectase Los Ángeles, inicialmente con el Valle Central y posteriormente con San Francisco. Un viaje de punta a punta de 800 millas y con hasta 24 paradas, que tomaría solo 2 horas y 40 minutos, sin tráfico, sencillo de utilizar y mucho menos costoso que un boleto de avión. Sin embargo, luego de 15 años y un gasto acumulado de alrededor de $9.8 mil millones, según el director ejecutivo de la Autoridad del Ferrocarril de Alta Velocidad, Brian Kelly, no se ha instalado ni una milla de vía ferroviaria. Y el señor Brian Kelly, junto con otros ejecutivos involucrados en el proyecto, aseguran que se están quedando sin dinero para continuar las obras y, a menos que tengan más apoyo financiero, podrían verse en la obligación de detenerlas indefinidamente. Resulta que las estimaciones iniciales del costo han sufrido un gran incremento. Pasaron de ser $33,000 millones en 2008 a un monto que está entre los $88,000 millones y los $128,000 millones para finalizar el sistema completo, desde Los Ángeles hasta San Francisco. Las razones son más que obvias. La inflación y costos más elevados en la construcción inflan al presupuesto de una manera abrumadora. Una tendencia que avanzará con el paso del tiempo y la inestabilidad económica en los años venideros. Eso lo sabe Brian Kelly y dice al respecto: sabíamos que teníamos una brecha de financiamiento desde que comenzó el proyecto. Lo que sé es esto: cuanto antes lo construyamos, más barato será. Lo cierto es que hasta el momento en que realizamos la investigación, nadie tiene claro cómo se obtendrán los fondos que faltan. Si bien el 85% saldrá de los contribuyentes del estado de California, falta un 15%. El secretario de la Agencia de Transporte del estado de California, Tox Omshakin, manifestó sobre la situación. Claramente, uno de los mayores obstáculos es la financiación. No podemos realizar este proyecto sin el apoyo federal. Simplemente no va a suceder.
Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo podrá terminarse? ¿Qué es lo que se ha hecho realmente? ¿Cuáles son las opciones para el tren de alta velocidad de California y en qué se ha gastado el dinero? Una de las esperanzas del ambicioso proyecto es el apoyo del gobierno federal. En el 2021, un proyecto de ley para infraestructura bipartidista aprobó $66,000 millones para el sistema ferroviario nacional. Sin embargo, la mayor parte del dinero se destinará para el sistema ferroviario en Amtrak, y tampoco quedó registrado que se reservará una parte significativa para el sistema que se está construyendo en California. Aunque Nancy Pelosi, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se ha mostrado optimista y cree que el financiamiento por parte del gobierno federal va en camino a California. Creo que el proyecto de ley de infraestructura nos permite tener recursos a nivel federal en California. No explicaba específicamente una cosa y otra. Tiene categorías y encajamos en esas categorías. Biden es una persona ferroviaria, como saben, personal, oficial, política y en todos los sentidos. Es un defensor de los ferrocarriles. Y luego este es el tren de alta velocidad definitivo. Todo el problema es por falta de dinero, pero ¿qué se ha hecho con los casi $10,000 millones gastados desde que inició el proyecto? Aunque los desafíos no han parado y la financiación no es uno de los más grandes, el proyecto tiene avances significativos. Son 119 millas las que se están construyendo en el Valle Central de California, un tramo importante. Además, hace poco los involucrados con el proyecto celebraron al trabajador número 10,000, que se sumó a la construcción. Y es que el proyecto ha sido una gran fuente de empleos que ha ayudado a muchas familias del estado, lo que también ha servido para impulsar las economías locales. El diseño de todo el sistema y su infraestructura está terminado. 422 de las 500 millas del tramo principal han sido limpiadas ambientalmente, lo que ha sido una tarea monumental en un estado como California. Cuando terminamos solo el proceso de limpieza ambiental, ese coste es de alrededor de $1.3 mil millones. Y eso es sin acero en el suelo o sin cemento, dijo Brian Kelly. Hay quienes piden una reforma en la Ley Nacional de Política Ambiental con el objetivo de poder acelerar proyectos de infraestructura, como el de California. El representante demócrata de Massachusetts, Seth Moulton, dijo sobre el tema: cuando la Ley de Política Ambiental Nacional nos hace pensar mucho antes de construir una autopista de 14 carriles, eso es algo bueno porque las autopistas de 14 carriles son terribles para el medio ambiente. Pero cuando hace que construir un tren de alta velocidad sea tan difícil en Estados Unidos, algo que es fundamentalmente bueno para el medio ambiente, entonces tenemos un problema, y es allí donde necesitamos una reforma. Otra de las partes que ha causado grandes costos al proyecto es la sección de túneles en las afueras de Los Ángeles. Se iniciaron en el año 2015 y en Fresno, en la parte media, porque era la sección con el menor costo económico para construir. La realidad es que el proyecto ha avanzado, pero de una manera bastante lenta, y según la Autoridad Ferroviaria de California, se espera que el tramo entre Bakersfield y Merced quede operativo entre el año 2030 y 2033. Por su parte, Brian Kelly cree que todo va bien encaminado. La buena noticia es que la mayor parte está en nuestro espejo retrovisor, y a medida que avanzamos, obtenemos la secuencia y la cronología correctas de nuestro trabajo, y confío mucho en el futuro de este proyecto. Tantas complicaciones y un gasto tan elevado debe tener grandes razones. ¿Por qué un tren bala en California? La principal razón de un proyecto tan ambicioso y costoso fue crear una conexión más asequible, rápida y segura entre las ciudades del estado de California. La misión del tren de alta velocidad es conectar a todas las personas posibles dentro de California. De esa manera se contribuye con el desarrollo económico y con un impacto medioambiental positivo. Pero sobre todo busca unir a las prósperas ciudades del Valle Central con las demás del estado. Por este motivo, la construcción no empezó en Los Ángeles o San Francisco, sino en el Valle Central. Fue parte del acuerdo político inicial y los argumentos fueron muchos. En la zona se necesitaba crear nuevas fuentes de empleos. Sería un lugar perfecto para probar los equipos. Y además, por ser un área conformada mayormente por tierras de cultivo abiertas, sería más fácil construir allí. Construir en la zona del Valle Central y no en las principales ciudades daba una especie de garantía de que el proyecto tendría que completarse para que Los Ángeles o San Francisco pudieran disfrutarlo. Así se asegurarían de que el cinturón agrícola del estado se conectara con el resto, mientras hacían que California fuera el primer estado en poseer un tren de alta velocidad de última tecnología. Pero como sabemos, falta mucho tiempo y dinero para lograrlo, y no todo suele ser tan sencillo. China es un claro ejemplo. China tiene 40,000 kilómetros de vías ferroviarias para trenes de alta velocidad. En el 2008 comenzó a operar el primer tren de alta velocidad en China, entre la ruta Beijing y Tianjin. Desde entonces, China no paró de gastar ingentes cantidades de dinero para desarrollar el proyecto de ferrocarriles más grande y ambicioso del planeta,
logrando así construir una red que se extiende por casi 40.000 kilómetros, con trenes bala que viajan a una velocidad promedio de 350 kilómetros por hora por todo el país. Lo más sorprendente es que los planes son mucho más grandes. Para el año 2025, la red ferroviaria china debería aumentar a unos 50.000 kilómetros y para el 2035 a unos 200.000 kilómetros. Otros detalles para resaltar es que los trenes chinos son los más rápidos del mundo. Algunos alcanzan los 430 kilómetros por hora. Pero aspiran más. El mayor fabricante de trenes del gigante asiático, CRRC Group, presentó en julio del año 2021 un tren de levitación magnética que podría viajar a velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Todo esto suena realmente espectacular y nos muestra una China que se desarrolla a pasos agigantados. Sin embargo, no todo es color de rosa. Es cierto, la increíble red ferroviaria ha ayudado a conectar y unificar a las provincias del país, lo que ha favorecido al comercio y mejorado las economías de las zonas más alejadas. Los trenes también han ayudado a conectar a las personas que viven en las pequeñas ciudades con las grandes. Esto les permite acceder a mejores salarios pagando viviendas más baratas. No obstante, la red ferroviaria está drenando demasiado dinero del gobierno chino, y no solo para continuar construyéndola, también para costear el déficit de rentabilidad. Muchas de las estaciones son subutilizadas. Hay trenes que viajan con pocos pasajeros, algunos sin ninguno. La cantidad de usuarios y la frecuencia con la que utilizan los trenes para transportarse no alcanza para mantener los gastos operativos. Aunque es algo común en los proyectos de gran envergadura, llega un punto en que se debe cuestionar si realmente vale la pena, si el costo-beneficio es suficiente, algo que probablemente se preguntan mucho en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no tiene sistemas de trenes de alta velocidad? Es muy curioso que mientras casi todos los países ricos han invertido para construir grandes redes ferroviarias de alta velocidad, Estados Unidos no lo ha hecho y se ha conformado con unos cuantos cientos de kilómetros construidos por la agencia gubernamental Amtrak. Japón, China, Francia, España, Alemania, Rusia, Italia, Finlandia, Corea del Sur y otros países los superan por mucho. ¿Por qué? Bueno, podemos decir que el problema no es por el proceso político. Casi todos los países que construyeron este tipo de sistemas ferroviarios son democráticos y sometieron los proyectos a consulta ciudadana. Otros como Rusia y Alemania, que también tienen gobiernos federados como Estados Unidos, lograron dividir la toma de decisiones entre sus niveles de autoridad para aprobar los proyectos. La geografía tampoco es el problema. Gran parte de las ciudades estadounidenses están en áreas planas en las que hay pocos obstáculos físicos que impidan la construcción. Y bueno, hace 20 años, franceses y británicos construyeron un túnel de 31 millas debajo del Canal Británico. Quizá las características de las áreas urbanas no son las más favorables, principalmente porque la mayoría de las ciudades del país no son tan densas. Sin embargo, en el noroeste estadounidense hay más densidad con la que se podría compensar. El dinero no es impedimento. Aunque ahora esté atravesando por problemas económicos serios, Estados Unidos es un país inmensamente rico, y si realmente se propusiera crear una red ferroviaria para trenes de alta velocidad, podría costearlo con facilidad. ¿Y entonces cuál es el inconveniente? Pues ha sido la falta de compromiso federal y la pérdida de poder ante los gobiernos locales, lo que ha impedido que se implemente un plan ferroviario nacional serio y bien financiado. A través de las décadas, el gobierno federal fue permitiendo que los estados tuvieran más poder en la toma de decisiones, hasta que prácticamente perdió casi todo el control sobre ellos. Ahora no tiene la capacidad de darle prioridad a un proyecto sobre otro en el interés nacional. Y los estados que no quieren comprometer sus recursos en un proyecto que el costo-beneficio no les sea rentable, simplemente fomentan los estudios de proyectos que demuestran por qué no deberían financiarse. La burocracia tampoco ayuda, y es mucho mayor cuando hay poca experiencia en la construcción u operación de este tipo de sistemas porque no se logra comprender todo lo necesario para un proyecto de semejante tamaño. Por supuesto, antes las cosas funcionaban diferentes en Estados Unidos. En el 56, por ejemplo, fue aprobado en el Congreso un aumento importante en el impuesto federal a la gasolina. Esto con el objetivo de utilizar las recaudaciones extras para financiar un plan nacional de carreteras interestatales. Fue un plan muy elaborado con un mapa que marcaba claramente las prioridades del país y delegaba las responsabilidades a los gobiernos locales. Además, gracias a un financiamiento constante del gobierno federal, se completó casi totalmente en las próximas 3 décadas. Lo que lograron fue sobresaliente, un sistema interestatal de carreteras enorme, en el que sus ciudadanos siguen confiando y que permite que el transporte sea como en pocos lugares del mundo. En la actualidad parece muy difícil que se repita algo semejante con un gobierno federal cada vez menos poderoso en este tipo de escenarios, y menos para construir un sistema de trenes de alta velocidad nacional, sobre todo cuando hay tantas razones en contra. Las 7 principales razones por las que Estados Unidos no debería construir trenes de alta velocidad.
Como dijimos al principio, no es que no se hayan introducido planes ferroviarios para trenes bala en Estados Unidos. De hecho, han sido varios y bastante ambiciosos. Obama presentó un plan en el año 2010 para crear una red ferroviaria que recorriera 12,000 millas y conectaría gran parte de los estados del país. La USHSR, Asociación de Ferrocarriles de Alta Velocidad de Estados Unidos, lanzó un plan aún más ambicioso, que crearía más de 17,000 millas para trenes de alta velocidad y mucho más avanzados. Esta red conectaría a los 43 estados y requeriría también de 11,000 millas más para trenes normales. Sin embargo, estos y todos los demás proyectos nacionales para trenes de alta velocidad han sido descartados. La mayoría piensa que son una muy mala idea, y estas son 7 razones que demuestran que es lo cierto. Número 1. Una red ferroviaria para trenes de alta velocidad es demasiado costosa. Las redes ferroviarias para trenes de alta velocidad son increíblemente costosas. En California, para construir cada milla de vía ferroviaria para velocidades de 220 millas por hora y en terreno llano, se gastan más de $100 millones en promedio. Estas son las partes más baratas, y es que en las zonas montañosas, el costo por milla asciende hasta los $200 millones, lo que representa demasiado dinero. Bueno, imagínense que el Plan Nacional original de Obama hace más de 13 años tenía un presupuesto de $1 trillón. El plan de la USHSR requería de más de $3 trillones. Aunque es posible que los más entusiastas por el desarrollo de este tipo de transporte encuentren maneras de ahorrar en costos, siempre terminan siendo mucho más altos. Y en caso de que se lograran construir, probablemente ocurriría lo que se experimenta en China. Los costos operativos y de mantenimiento superan los ingresos, lo que obligará a que los contribuyentes cubran los déficits. Un ejemplo es Amtrak. La agencia asegura que su ruta ferroviaria de alta velocidad entre Washington y Boston cubre los costos operativos, lo que es difícil pero quizás cierto. Sin embargo, Amtrak no está tomando en consideración el otro gran costo operativo, la depreciación. Según estimaciones, Amtrak acumula un retraso de mantenimiento por un valor de $52,000 millones. Y ciertamente si Amtrak no puede cubrir los gastos operativos de la ruta ferroviaria de alta velocidad que atraviesa la región con mayor densidad poblacional, entonces ninguna otra ruta lo podrá hacer. Número 2. Las infraestructuras masivas dedicadas a un solo fin suelen ser un desperdicio. Los vehículos terrestres y los aviones necesitan de infraestructuras para su tránsito. Los vehículos terrestres requieren de autopistas y calles, los aviones, por su parte, de aeropuertos y torres de control, las cuales también son bastante costosas, pero su costo y financiamiento es muy diferente. Atrás mencionamos cómo se pagó el sistema de carreteras interestatales. Además, fueron creadas para distintos tipos de transportes, no para algo exclusivo como un sistema ferroviario de trenes de alta velocidad. Asimismo, los costos operativos no se pueden comparar, la diferencia es astronómica. Las carreteras pueden costear su mantenimiento con la recaudación de los peajes, y los aeropuertos suelen mantenerse bastante bien financieramente. En cambio, las redes ferroviarias de alta velocidad no suelen ser rentables y requieren de enormes apoyos gubernamentales para poder operar. Número 3. El consumo de energía no es el que dicen. A pesar de que la USHSR afirma que con solo un galón de combustible es posible mover un tren bala por 6,660 millas, no parece tener sentido. Claro, a menos que con un galón de combustible se pueda generar más de 250 megavatios de electricidad. Y es que este tipo de afirmaciones engañosas que aseguran que los trenes de alta velocidad son eficientes ahorrando energía, solo crean mitos. La realidad es que se requiere de mucha más energía para desplazar a un tren que viaja a 220 millas por hora, que a uno que va a velocidades normales de entre 60 y 80 millas por hora. Según la East Japan Railway Company, que lleva décadas operando trenes bala y trenes regulares, dice que los trenes de alta velocidad consumen 57% más energía. Número 4. No es tan rápido el viaje. Los aviones comerciales pierden tiempo en los despegues y aterrizajes, pero al viajar a velocidades de entre 500 y 600 millas por hora, son por mucho más veloces para llevar a un pasajero de un punto a otro. Los trenes de alta velocidad promedio pueden alcanzar una velocidad máxima de 220 millas por hora. No obstante, no pueden mantener un ritmo constante porque en algunas zonas deben reducir la velocidad por distintos motivos. Además, tienen que hacer paradas. Entonces, la velocidad promedio cae a 150 a 175 millas por hora. ¿Son rápidos? Sí, pero no tanto como nos hacen pensar, y sobre todo cuando pensamos en el enorme gasto que significan. Número 5. No son tan incluyentes. Otro problema con la idea de un plan nacional y ambicioso de una red ferroviaria de alta velocidad es que quedarán muchas ciudades y pueblos por fuera, lo que no es de extrañar. Por ejemplo, la red que pretendía establecer el gobierno de Obama dejaba a muchos viajeros sin rutas importantes, como de Chicago a San Luis,
ni de allí hacia Kansas City. El sistema ferroviario que propuso la USHSR cubría más rutas, pero igualmente quedaban muchas por fuera, y cuando los pasajeros llegasen a la estación, tendrían que buscar otro medio de viaje para alcanzar su destino final. Y sí, es normal, sucede con los viajes en avión y bus. Sin embargo, lo que pesa es el enorme gasto que significa construir, operar y mantener el sistema ferroviario de alta velocidad. Número 6. No provocará muchos cambios en el uso de autos y aviones. Una realidad comprobada es que los trenes de alta velocidad no disminuyen los viajes en autos o aviones. En las líneas de este tipo más utilizadas del mundo, donde incluimos las de China, Japón y Europa, se descubrió que los pasajeros que ganaron provinieron de los usuarios de trenes convencionales. Y Estados Unidos ni siquiera cuenta con la cantidad suficiente de pasajeros de trenes convencionales para lograr que unas líneas nuevas para trenes de alta velocidad consigan éxito. Un caso muy diferente al de Japón en 1964, donde casi el 70% de los viajes se realizaban en tren y apenas el 12% en autos. Aunque claro, actualmente solo 25% de los japoneses viajan en ferrocarril y el 70% en autos. Número 7. Fomentan la corrupción política. Sucede en todos los megaproyectos del mundo, siempre se desvían capitales y se inflan facturas. Y los políticos estadounidenses estarán encantados con esta oportunidad de oro que durará varias décadas. En China ocurrió un accidente devastador con un tren de alta velocidad en 2011. Se concluyó que se debió a fallas en el diseño y a una construcción apresurada, lo que salpicó a Liu Xingyun, ministro estatal de ferrocarriles, quien fue arrestado y condenado por malversación de fondos, recibir sobornos y otros delitos relacionados. El sistema ferroviario para trenes de alta velocidad en California corre cierto peligro por la falta de financiación. Pero es poco probable que se deje perder una obra tan grande en la que ya se han invertido alrededor de $10,000 millones. En el aspecto general y conociendo las condiciones actuales en Estados Unidos, no se cree posible un cambio en la política ferroviaria, y mucho menos que se apruebe un plan nacional. Así que seguramente Estados Unidos siga aumentando su red ferroviaria de alta velocidad, pero a un paso muy lento y sin que sea una prioridad. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué California todavía no tiene trenes de alta velocidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.